Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en el acto que celebra la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo, en esta conferencia que nos trae hoy a don José Roda Peña para hablarnos sobre esta iconografía con tanta devoción, no solo en Isla Cristina, sino en muchísimos lugares de nuestra geografía, ¿no? Antes de cederle la palabra al hermano mayor, a Francis Zamudios, para que haga la presentación del conferenciante, quiero agradecerle en nombre del Ayuntamiento de Isla Cristina a la Fundación Garum la cesión de estas instalaciones como cada vez que la necesitamos para cualquier tipo de acto. Y bueno, sin más, daros la bienvenida. Como el Ayuntamiento es patrono de la Fundación, pues en nombre de ambas instituciones. Le paso la palabra a Francisco José Zamudio. Sí, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acudir a la llamada que desde la Hermandad hemos hecho para este acto con motivo del 75 aniversario de la talla de la imagen de Jesús Cautivo. Cuando nos planteamos la celebración de esta efeméride, pues queríamos insistir sobre todo en los matices culturales y culturales de esta celebración, pues porque estimamos y comprendemos que la formación y el profundizar sobre estas cuestiones pues nos enriquece a todos y es una cosa que permanece y no se fuma, pues lo mismo que se fuman las notas musicales de una banda o las flores en un paso. Entonces queríamos hacer este acto, entre otros muchos que tenemos programados durante este año. Agradecemos de corazón vuestra asistencia y agradecemos también al Ayuntamiento, a la Diputación Provincial, que también ha colaborado. Y yo, sin más, voy a hacer la presentación de nuestro conferenciante que se desplaza desde Sevilla expresamente para estar este rato con nosotros e ilustrarnos sobre este curioso e interesante tema. Don José Roda Peña es premio extraordinario de doctorado otorgado por la Universidad de Sevilla en 1993. Es profesor titular del Departamento de Historia del Arte desde 1997. Sus estudios se han centrado en el campo de la historia de la escultura sevillana desde el siglo XVI hasta nuestros días, analizando también las manifestaciones artísticas relacionadas con la religiosidad popular hispalense. En 2015 se le concedió el prestigioso premio de investigación Archivo Hispalense por la Diputación Provincial de Sevilla, en su sección de arte. Actualmente es director de la revista Laboratorio de Arte, que publica la editorial Universidad de Sevilla, e investigador responsable del grupo Centro de Investigación del Patrimonio Artístico Andaluz, financiado por la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía. Asimismo, forma parte del conjunto de investigadores del proyecto I+D Barroco entre dos mundos, relaciones y alternativas en la escultura andaluza e hispanoamericana entre 1700 y 1750. Que está patrocinado por la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. De entre sus publicaciones merecen resaltarse los siguientes libros: Imaginería Procesional de la Semana Santa de Sevilla, 1992. Hermandades Sacramentales de Sevilla, en 1996. Francisco Antonio Ruiz Gijón, escultor utrerano, publicado en el 2003. El Oratorio de San Felipe Neri de Sevilla, Historia y Patrimonio Artístico, de 2004. El escultor Manuel Gutiérrez Reyes, en el 2005. Pedro Roldán, escultor, publicado en el 2012. Y Retablos Itinerantes, El Paso del Cristo de Cristo en la Semana Santa de Sevilla, publicado en el año 2016. Además, ha publicado importantes trabajos sobre los escultores Gaspar del Águila, Felipe de Morales Nieto,
Pedro Duque Cornejo, Benito de Ita y Castillo, Jerónimo y Marcelino Roldán Serrallonga, Juan y Gabriel de Astorga, entre otros muchos. Desde el año 2000 es director de los simposios sobre hermandades de Sevilla y su provincia, que se organiza y patrocina desde la Fundación Cruz Campo. El pasado año, 2017, alcanzó su 18ª edición. Además, ha sido comisario de varias exposiciones, de entre las que destacan Signos de Evangelización, Sevilla y las Hermandades en Hispanoamérica, del Archivo General de Indias, Matías de Arteaga, Pinturas Eucarísticas para la Archicofradía Sacramental del Sagrario de la Catedral de Sevilla, carteles pictóricos del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla, y estrenos y restauraciones de la Semana Santa de Sevilla del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla. Es hermano de la Hermandad de los Panaderos, donde fue hermano mayor. También es hermano de Pasión, de Nuestra Señora del Amparo, de la que es censor, y de la Hermandad Sacramental de la Parroquia de la Magdalena, en la que actualmente desempeña el puesto de hermano mayor. Durante 12 años ha formado parte de la Junta Superior del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla, primero como delegado de Hermandades Sacramentales y más tarde como delegado del Sábado Santo y Domingo de Resurrección. Pues este ni más ni menos es un resumen del currículum de don José Rodapeña, que va a hablarnos sobre la influencia del icono de Jesús de Medinaceli sobre los cautivos en las zonas occidentales de Andalucía. Muchas gracias y escuchemos con atención. Señor concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Isla Cristina, señor hermano mayor, oficiales y cofrades de la Hermandad de Jesús Cautivo, queridos amigos, señoras y señores. Para mí constituye una gran satisfacción el poder estar con ustedes esta tarde, acudiendo a la invitación que en su momento me realizara Francisco José, para poner un modestísimo grano de arena en esta efemérides que vuestra hermandad celebra a propósito del 75 aniversario de la ejecución de la talla de nuestro Padre Jesús Cautivo. Se me pedía en su momento el que indagara sobre el icono, el arquetipo madrileño del Cristo de Medinaceli y su influencia o su proyección iconográfica en el resto de Andalucía occidental, y será a lo que dediquemos efectivamente nuestros próximos minutos. Hay que tener en cuenta que la actividad redentora ha constituido desde sus orígenes medievales uno de los principales carismas institucionales de la Orden de la Santísima Trinidad. Y como fruto de su redención decimocuarta, los frailes trinitarios descalzos pudieron liberar o rescatar de manos infieles la sagrada imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, que había caído en manos del rey de Mequinez, Muley Ismael, el mes de abril de 1681, a consecuencia de que aquel rey musulmán había reconquistado la plaza norteafricana de Mámora, que había sido rebautizada por los cristianos como San Miguel de Ultramar, en cuya iglesia venía recibiendo culto la imagen de Jesús Nazareno aproximadamente desde unos 20 años antes, desde 1665. En pantalla estamos viendo dos pinturas que vienen a ilustrar estos memorables episodios. La de nuestra izquierda es un lienzo de muy pequeño formato que pertenece a la Casa Ducal de Medinaceli y en donde Valdés Leal, en los últimos años de su vida, viene a representar en lienzo el arrastre por parte de las turbas
de infieles de la imagen de Jesús cautivo, posteriormente llamado rescatado. Y a la derecha lo que estamos contemplando es una pintura mural de época contemporánea, donde se nos viene a decir como uno de aquellos frailes trinitarios descalzos, atraído por la piedad hacia aquella imagen de Jesús Nazareno, y 16 esculturas más que permanecían retenidas en manos musulmanas, decide rescatarla. ¿Cómo? Pues intercambiando su peso en oro. Y dice la tradición, o la leyenda, dirán algunos, que al colocar en un platillo de la balanza la imagen de Jesús Nazareno, bastó con echar 30 monedas de oro, la misma cantidad por la que fue traicionado Cristo por Judas, para que la balanza se equilibrara, y ese fue el precio justo para el rescate de la imagen de Jesús Nazareno. A partir de que esa imagen es rescatada por los trinitarios, inicia un itinerario que comienza por la ciudad de Tetuán. Posteriormente la imagen es trasladada hasta Ceuta y después ya inicia pues un periplo cuyo destino final será Madrid, pero que tendrá una serie de escalas anteriores, entre las cuales destacaron Gibraltar y la propia ciudad de Sevilla. El hecho es que la imagen llega a Madrid durante el mes de agosto de 1682 y allí los frailes trinitarios descalzos van a proceder a un reparto, podríamos decir, de aquellas imágenes rescatadas entre la nobleza cortesana y distintos conventos de su propia orden. De tal manera que entregaron al propio rey Carlos II una escultura de San Miguel Arcángel, a su esposa María Luisa de Borbón una Virgen del Rosario, a la Reina Madre Mariana de Austria una escultura de San José y la efigie, la sagrada efigie de Jesús Nazareno, fue a parar precisamente al convento de la Villa y Corte, al convento madrileño de los Trinitarios Descalzos. Leyendo la crónica que nos está sirviendo de hilo argumental para estos momentos iniciales de la devoción a Jesús Nazareno y rescatado, se nos dice que en aquella iglesia se labró una capilla magnífica en que fue colocada esta santa imagen el año de 1689, en donde ha obrado a favor de los fieles incontables milagros, siendo la devoción común de todos los individuos de la corte, a cuyas expensas y limosnas se debe estar muy aumentada la capilla y el culto. Y concluye ese párrafo con una afirmación que interesa sobremanera al propósito de esta conferencia, porque el cronista viene a decir que de este prototipo, de este modelo original, se han hecho muchos traslados, es decir, réplicas, copias, que se veneran en diversas iglesias españolas. Debe subrayarse la significativa transformación iconográfica que sufrió la primitiva imagen de Jesús Nazareno a raíz de su profanación en tierra de Marruecos por el rey Muley Ismael. Porque efectivamente esta imagen fue concebida en origen como un nazareno, como un Cristo camino del Calvario, llevando la cruz sobre el hombro izquierdo. Pero la transformación fue absolutamente sencilla, porque al tener articulados los brazos, tanto en los hombros como en los codos, inmediatamente se pudo situar en actitud de cautivo, que es como lo veíamos arrastrado por el suelo en la pintura de Valdés Leal. De hecho, en nuestros días, en nuestra tierra andaluza, pues es muy frecuente que imágenes de nazarenos, con motivo de sus anuales besapiés o besamanos, sean colocados en actitud de cautivo, precisamente gracias a esa articulación de sus brazos, como estamos viendo en el caso concreto de nuestro Padre Jesús de la Pasión, que recibe culto en la iglesia colegial del Divino Salvador y que procesiona cada tarde del Jueves Santo por Sevilla. El hecho es que desde su llegada a Madrid
este venerado simulacro escultórico y su capilla quedaron bajo el patronato de los duques de Medinaceli. Ahí tenemos el escudo ducal de la casa de Medinaceli. Y ese patrocinio va a justificar la extensión y la popularidad que va a adquirir la devoción a este Cristo bajo la advocación de Cristo o Jesús de Medinaceli. Sabemos también que el titular de la casa ducal, sea duque o sea duquesa, figura desde su fundación en 1710 como hermano mayor de la Real Congregación de Esclavos de Jesús Nazareno, que tenía como misión cuidar del culto de la imagen y asistir a su procesión del Viernes Santo, que venía teniendo lugar desde el año 1689. Ahí tenemos justamente el escapulario que se sigue colocando pues, a los esclavos de Jesús Nazareno en esta archicofradía madrileña de Medinaceli. Una fecha importantísima es la del mes de junio de 1895, porque en aquel momento doña Casilda Salabert y Arteaga, en nombre de su hijo menor de edad, duque de Medinaceli, que se llamaba Luis Fernández de Córdoba, entregó el culto de la iglesia de Jesús Nazareno, de Jesús de Medinaceli, a los frailes capuchinos, que desde 1895 hasta nuestros días son los titulares bajo los cuales está el culto de la Basílica de Jesús de Medinaceli de Madrid. Una iglesia que estamos viendo a nuestra derecha, de construcción contemporánea. Sabemos que fue diseñada por el arquitecto madrileño Jesús Carrasco y Muñoz Encina en el año 1930 y que fue declarada Basílica Menor en el año 1973. En numerosas ocasiones se ha puesto de manifiesto el incuestionable origen sevillano de la imagen del Señor de Medinaceli. En este sentido, diversos historiadores de la orden capuchina han venido manifestando que probablemente ese nazareno primitivo estaba concebido para recibir culto en un convento que todavía existe en la actualidad, el convento de los capuchinos de la Ronda de Sevilla, los capuchinos de la Ronda. En aquel convento pues permanecería la imagen hasta aproximadamente 1665, en que fue llevado a la misión norteafricana que los capuchinos tenían en Mámora o San Miguel de Ultramar, donde fue profanado por los musulmanes y posteriormente rescatado por los trinitarios descalzos. Pues efectivamente, el estudio morfológico, estilístico de la imagen madrileña efectivamente nos remite de una manera incuestionable a los estilemas, a los grafismos que se venían cultivando por los escultores sevillanos de la segunda década del siglo XVII. Aun cuando su autoría ha querido atribuirse durante los últimos años, en unas ocasiones, a Francisco de Ocampo, el autor del Cristo del Calvario de la Semana Santa de Sevilla, y en otras ocasiones a Luis de la Peña, un maestro menor que trabaja fundamentalmente en la zona de Morón de la Frontera, lo cierto es que la prudencia aconsejaría todavía mantenerla en el anonimato, eso sí, en la órbita de algún autor de la estela, de la órbita de Martínez Montañés, y activo justamente en esa segunda década del siglo XVII. No obstante, es verdad que se pueden establecer una serie de paralelismos y de afinidades incuestionables, por ejemplo, entre la técnica de talla del bigote y de la barba del Cristo de Madrid, del Cristo de Medinaceli, con este otro Cristo que está documentado como una obra de Luis de la Peña y que es el Cristo de la Oración en el Huerto de Morón de la Frontera, y que es una obra documentada del año 1622-1623. Si nos fijamos en lo que sería la técnica de talla, como digo, del bigote caído, de la mosca, es decir, las dos protuberancias de pelo bajo el labio inferior,
los dos mechones que configuran la barba pues son absolutamente similares en uno y en otro caso, pero no es menos cierto que a nivel emocional, a nivel de modos expresivos, resulta más débil, plásticamente hablando, el Cristo de Morón de la Frontera que no el Cristo de Medinaceli de Madrid. El Cristo de Medinaceli es una talla en madera policromada de tamaño natural, yo he tenido ocasión de medirla, unos 73 metros, de una solemne apostura que se nos presenta con las manos atadas, la izquierda descansando sobre la derecha, luciendo sobre la cabeza una peluca que no obstante oculta los cabellos tallados por su autor. Lo vemos en la fotografía de la izquierda, como la imagen está concebida con su propia cabellera tallada, pero prácticamente desde el siglo XVIII esos cabellos quedan ocultos por una peluca natural. La corona de espinas sobrepuesta es un elemento que termina por vincular particularmente esta figura de Cristo con el tema pasionista del exe homo. Como algún autor ha sugerido, en sentido estricto sería casi como un nazareno sin cruz, cuya clave iconográfica puede ser reconducida a un Cristo que se encuentra a punto de iniciar la vía dolorosa. La configuración de su rostro a través del ceño fruncido, la mirada entornada y los labios entreabiertos, logra verdaderamente transmitir entremezclados sentimientos de dolor y de ternura. Estamos viendo una fotografía que es la que está a nuestra derecha antes de la restauración, que le practicaron los hermanos Cruz Solís en el Instituto de Patrimonio de Madrid, y a nuestra izquierda la imagen una vez restaurada. Desde siempre la imagen de Jesús de Medinaceli ha recibido culto revestido por una túnica de color morado, aun cuando posee un cuerpo anatomizado, cuyas caderas están envueltas por un leve sudario, y los brazos únicamente se presentan articulados por los hombros. Sobre el pecho ostenta el escapulario con la cruz trinitaria azul y roja, que es el distintivo que enlaza de una manera fehaciente esta imagen con la orden que la redimió de manos infieles. Por medio de esculturas, lienzos y grabados, se extendió muy rápidamente la devoción a Jesús cautivo y rescatado por toda España y aún por Italia, Austria, Hungría, Polonia, Hispanoamérica e incluso las Islas Filipinas. Durante el siglo XVIII no hubo prácticamente ninguna iglesia de la Trinidad descalza que no acogiera en uno de sus altares a una versión de este milagroso simulacro. Un proceso similar, aunque de alcance más limitado por ser más tardío, es el que viene sucediendo desde finales del siglo XIX en las iglesias capuchinas por las circunstancias históricas a las que antes aludíamos. Muchas imágenes de Jesús cautivo y rescatado o de Medinaceli se adoptaron o fueron creadas expresamente como titulares de cofradías de penitencia, congregaciones o esclavitudes, recibiendo el multitudinario y fervoroso acompañamiento de los fieles a través de las más variadas expresiones de la piedad popular, casi todas de índole penitencial, visitas, misas y oraciones durante todos los viernes del año, pero sobre todo durante los viernes del mes de marzo, besapiés o besamanos, viacrucis cuaresmales, procesiones de Semana Santa, etc. Pues bien, teniendo en cuenta la procedencia sevillana y el itinerario inicial del Cristo de Medinaceli antes de su definitiva llegada a Madrid, pues nada tiene de extraño que su presencia se multiplique por distintos templos de Andalucía occidental a través de una serie de esculturas, de las que hemos hecho una selección, que se mantienen fieles, pero no absolutamente fieles, sino solo en diverso grado, al modelo original
no solamente en cuanto a su advocación, sino también en cuanto a su iconografía. Una de las interpretaciones escultóricas más antiguas que se conservan en toda España del modelo madrileño es la que recibe culto en la parroquia sevillana de San Ildefonso, procedente de un desaparecido convento de padres trinitarios descalzos, el de Nuestra Señora de Gracia, que estaba enclavado en la actual Plaza Cristo de Burgos, donde hoy tiene su casa hermandad esa cofradía de San Pedro. Una vez que aquella iglesia fue clausurada al culto como consecuencia de la Revolución del año 1868, la imagen se depositó temporalmente en la iglesia de San Hermenegildo, en la Ronda de Capuchinos, hasta que en 1909 pasó definitivamente al lugar donde hoy la encontramos, a la parroquia de San Ildefonso, donde pasó a ocupar este retablo neoclásico en el lado del Evangelio del crucero del templo. Hay que decir que esta imagen ya desde el siglo XVIII concitó la devoción popular, causando especial impacto aquellos milagros que tenían relación con curaciones milagrosas de niños. No me resisto a transcribirles una de las crónicas que alude a uno de esos milagros, que dice así: una señora que tenía gran devoción a Jesús Nazareno parió en Sevilla una niña ciega, la cual permaneció en este estado por espacio de 3 años. Todo este tiempo lo empleó la madre en rogar a este divino Señor, hasta que un día, llevada de su fe, tomó a su hija en brazos, la condujo a la iglesia y, acercándose a la lámpara de aceite que ardía ante la santa imagen, untó sus ojos con el aceite de aquella y al poco tiempo recobró la vista. Bien, con el traslado a la parroquia de San Ildefonso se logró el objetivo de reverdecer la devoción de los fieles sevillanos a esta imagen, sobre todo durante los viernes de marzo, de tal manera que hoy es uno de los más altos polos de la espiritualidad popular sevillana. En cuanto a la datación, en cuanto a la cronología de la imagen, podemos aportar un testimonio que publicamos hace relativamente pocos años, donde pudimos documentar el estreno de la capilla donde recibía culto esta imagen en el año 1711, lo cual quiere decir que la imagen que habría de recibir culto en aquel recinto muy probablemente debió ser ejecutada poco tiempo antes, hacia 1700, podríamos decir. Se trata de una escultura de tamaño natural que ha sido objeto de diversas restauraciones a lo largo del tiempo. Una de ellas, la primera que hemos podido también documentar, se produjo en 1910 por parte de un escultor llamado Carlos González de Eiris, y las últimas son bastante más recientes, una de ellas en 1998 por parte de José María Gamero Viñao y la otra en 2015 por parte de Alejandro Cascajares y Manuel Ballesteros. Todas estas restauraciones han tendido, en definitiva, a la consolidación del soporte de la escultura y a la limpieza de su policromía. El hecho es que nos encontramos con una imagen ciertamente provista de una gran unción sagrada que fue concebida como el prototipo madrileño para poder ser disfrutada incluso sin su cabellera de pelo natural. La estamos viendo en el taller de uno de los restauradores, en la fotografía de la derecha, con esas finas incisiones casi caligráficas de gubia, que son las que dibujan el cabello corto, como las orejas quedan perfectamente separadas de las sienes, precisamente preparadas para recibir ese pelo natural. Una cabeza que está ligeramente inclinada hacia abajo y hacia la derecha, que se complementa pues con los habituales postizos, ojos de cristal, corona de espinas sobrepuestas, potencias metálicas, un tratamiento anatómico de las manos verdaderamente sorprendente,
porque está cuidado hasta el extremo lo que sería la estructura ósea de ambas manos e incluso también los tendones, los vasos sanguíneos, de tal manera que están modeladas con una auténtica precisión naturalista. Se conserva una antigua descripción de esta imagen, procedente de una novena de principios del siglo XX, en donde se dice que su vista conmueve por su actitud dolorosa, su rostro cárdeno y ensangrentado causa singular temor y reverencia a la vez que consuelo, e infunde tristeza y compasión en las almas con el recuerdo de su acerbísima pasión en Jerusalén y la renovación en su imagen por los maometanos del África. Está el Señor coronado de espinas, atadas las manos bajo el pecho con cordeles que descienden desde el cuello por ambos lados y se extienden hasta cerca de los pies sobre la túnica morada que recuerda la que le pusieron en el pretorio de Pilatos para recibir la cruz y llevarla al Calvario. El santo escapulario que tiene Jesús Nazareno en el pecho con sus tres colores, blanco, celeste y rojo, es imagen de la Santísima Trinidad, como llegó a afirmar el sumo pontífice Inocencio III, y con la forma sencilla de su cruz es divisa propia de los padres trinitarios descalzos, redentores de cautivos. Y pasamos a Córdoba. El 24 de febrero de 1713 se organizó una solemne procesión para trasladar al convento de Nuestra Señora de Gracia de los Padres Trinitarios Descalzos de Córdoba la nueva imagen de Jesús Nazareno rescatado que acababa de tallar el escultor Fernando Díaz Pacheco por encargo de un fraile trinitario, Fray Cristóbal de San Juan de Mata. Al haber tomado el artista como modelo al Cristo de Medinaceli de Madrid, esta efigie cordobesa, que presenta una muy apreciable calidad artística, muestra en su tratamiento estilístico y formal una clara proximidad a la estética sevillana, particularmente a la del realismo dramático que se cultivaba a comienzos del siglo XVII. La escultura es, como el modelo original, una imagen concebida para vestir y de tamaño natural, tiene incorporados ojos de cristal, además de los recurrentes cabellos de pelo natural y corona de espinas sobrepuesta. Actualmente, las manos del rescatado de Córdoba no están colocadas de acuerdo al prototipo madrileño. Decíamos antes que la mano izquierda debe siempre descansar sobre la derecha. Aquí la tenemos de manera contraria. Sin embargo, por antiquísimos testimonios gráficos, sí sabemos que primitivamente las tenía, al igual que el de Madrid. El mismo año de su llegada al convento, 1713, ya se fundó una cofradía que lo adoptó como titular, a la cual fue agregada a la Confraternidad de la Santísima Trinidad. Una cofradía que a finales del siglo XVIII conoció un estado de profunda decadencia hasta que prácticamente tuvo que ser refundada en 1941. Pues bien, esta venerada talla ha sido calificada por los expertos, por los historiadores del arte cordobés, como la imagen de Cristo más emblemática de toda la Semana Santa cordobesa, procesionando cada domingo de Ramos y habiendo sido restaurada en Sevilla en 1991 por el imaginero Miguel Ángel Pérez Fernández. Nos vamos a la provincia de Cádiz, concretamente a Puerto Real. En una sencilla hornacina abierta en el muro del lado del Evangelio de la iglesia conventual de la Victoria, donde radica la Hermandad de la Soledad, pues se venera esta interesantísima escultura de busto hasta alcanzar el medio cuerpo y de talla completa, de tal manera que hasta están tallados en madera el cíngulo que desciende desde el cuello hasta maniatar las manos, e incluso el escapulario con la cruz trinitaria está también tallado íntegramente en la madera. Resulta bastante probable la procedencia italiana que se le asigna.
así como una cronología en torno a la década de 1760. Son años que coinciden con importantes obras de ampliación en ese templo y además resulta crucial el dato que indica que tanto la imagen del cautivo como el retablo que la acogía y que hoy ha desaparecido, pues fueron costeados por Francisco Cerquero, quien en su testamento de 1773 ya reconoce su propiedad sobre este altar. Morfológicamente, la efigie muestra puntos de contacto con la obra de un escultor genovés, afincado en Jerez de la Frontera, Jacome Bácaro, autor, por ejemplo, del Cristo atado a la columna de la ciudad jerezana. Y realmente quizás el origen de su tipología como imagen de medio cuerpo, como imagen de busto, la tengamos que buscar en pinturas como la que estamos proyectando, ese lienzo que se encuentra en la casa madre de los trinitarios de Roma, el convento de San Carlino alle Quattro Fontane. Es una espectacular iglesia construida por uno de los grandes maestros del barroco romano, Francesco Borromini. Pues en su interior se conserva este lienzo de donde pudo haberse tomado la inspiración para realizar este tipo de imágenes que no son de tamaño completo, sino que abarcan el busto prolongado, podríamos decir. Sin movernos de Cádiz, estamos ahora en la propia capital. Y es que en la capilla de la Orden Tercera del antiguo convento capuchino de Santa Catalina, se veneraba desde el último tercio del siglo XVIII una imagen de Jesús Nazareno, que fue trasladada en 1939 a la parroquia de San José, que como muchos de ustedes sabrán se encuentra a extramuros, fuera de las puertas de la ciudad de Cádiz. Esta imagen sufrió una gran transformación iconográfica en el año 1960, porque de ser un nazareno con la cruz a cuestas, se le retiró la cruz de los hombros y se le colocó en actitud de cautivo, como ha llegado hasta nuestros días, ya bajo la advocación de Jesús cautivo y rescatado. Y en dos ocasiones un escultor gaditano, Luis González Rey, en 1998 y en 2015, ha intervenido sobre esta imagen que prácticamente únicamente conserva del original la cabeza, porque tanto el resto del cuerpo como la corona de espinas, como las manos y los pies, son productos de incorporaciones que le ha hecho ese imaginero gaditano. Pero esa cabeza, como núcleo original, como núcleo primitivo, sí que efectivamente nos remite también a las formas, a la estética genovesa, de tanto arraigo, de tanto calado en las artes plásticas gaditanas del siglo XVIII, y por eso se viene considerando hasta el momento actual como una obra anónima genovesa del siglo XVIII, refiriéndonos exclusivamente a la cabeza. La imagen del Santísimo Cristo de Medinaceli de Lucena, en la provincia de Córdoba, procede de la Archicofradía del Carmen, aunque desde 1989 se encuentra integrada en la Cofradía de la Veracruz, procesionando el Lunes Santo desde el convento de Madre de Dios. Está documentada como una obra del imaginero local, como obra del imaginero lucentino Pedro Muñoz de Toro y Borrego en la primera mitad del siglo XIX. Y aunque no tuviéramos la documentación, sus propios rasgos ya nos ponen en contacto con la imaginería que tiene efectivamente certificada Pedro Muñoz de Toro. Por ejemplo, el nazareno del convento de las Carmelitas de esta misma ciudad de Lucena. Una escultura que fue restaurada por Manuel Luque Bonillo en 1995 y que exhibe los característicos cabellos naturales y la corona de espinas metálicas, en este caso de plata sobre dorada, además del escapulario trinitario. En la capilla de San José, de Sevilla, capital, una verdadera joya del barroco hispalense que en su día fue la sede del gremio de los carpinteros de lo blanco, se conserva esta imagen del Cristo de Medinaceli,
una obra contemporánea del año 1933 que se encuentra firmada por su autor en la peana, Agustín Sánchez Cid, uno de los renovadores de la plástica escultórica sevillana durante el primer tercio del siglo XX, un personaje adscrito a la corriente del clasicismo mediterráneo que siente verdadera admiración por sus maestros catalanes, los escultores Josep Clarà y Arístides Maillol. La bendición de esta imagen se produjo el 2 de marzo de 1933 por el cardenal Ilundain, viniendo a coincidir con el final de un proceso de rehabilitación de esta capilla que había sido incendiada por una turba de desalmados en el mes de mayo de 1931, en uno de los primeros ataques a iglesias que se produjeron durante la Segunda República. Una imagen que vino a sustituir a un anterior exe homo que pereció carbonizado en ese incendio, y una imagen, la del Cristo de Medinaceli, que fue costeada por una devota que quiso permanecer en el anonimato, pero que los datos de archivo han sacado a la luz su identidad. Se trataba de la condesa de Jimena, doña Consuelo Fantoni de los Ríos. Bien, ya la prensa local se hizo eco de la ceremonia de bendición y se nos dice por parte del cronista de turno que se trata de un acabado trabajo escultórico digno por su delicada factura de los mayores elogios, encomiando que tiene tal expresión de humildad y de sereno sufrimiento que llena de emoción profunda el ánimo de cuantos la contemplan, inspirando hondas y fervorosas emociones. Nos metemos de lleno en los acontecimientos que suceden durante la guerra civil, mejor dicho, la guerra incivil y el posterior nacionalcatolicismo. Nos desplazamos una vez más a la capital gaditana porque en Cádiz la devoción a Jesús cautivo y rescatado fue fomentada a comienzos del siglo XX por un matrimonio constituido por Eladio Campe y su esposa Eloísa Martín, que eran los propietarios de un cuadro de esta advocación del Cristo de Medinaceli, que recibía en su propio domicilio las visitas y las oraciones de numerosos devotos. Sabemos que el primer viernes de marzo de 1936 la pintura quedó expuesta a la veneración de los fieles en la iglesia de las Descalzas de Cádiz. Posteriormente fue objeto de un triduo en la parroquia de Santa Cruz, hasta que llegado el año 1937 se genera alrededor de aquel cuadro un movimiento, podríamos decir, de asociacionismo laical, y es el germen de una cofradía de penitencia cuyos principales benefactores van a ser precisamente ese matrimonio que acabo de aludir. Si a todo eso lo unimos a que se llegó a correr el bulo de que la imagen del Cristo de Medinaceli de Madrid había sido destruido, como se decía entonces por los marxistas, no es extraño que el matrimonio quisiera costear una talla escultórica que ellos pensaban regalar a los capuchinos de Madrid para sustituir a lo que ellos pensaban que era la imagen destruida, que finalmente resultó que el Cristo de Medinaceli de Madrid había sido ocultado, como tantas otras imágenes, para ser salvadas de un asalto, de una mutilación, de una profanación en definitiva. Se queda por consiguiente la talla en Cádiz, se crea una cofradía de penitencia y la escultura se encargó a un imaginero local, a un imaginero gaditano, Miguel Laínez Capote, bendiciéndose en el mes de marzo de 1938, que fue además el primer año que realiza estación de penitencia, que sale procesionalmente a las calles formando parte del cortejo, aquel año solamente, del Santo Entierro. Después ya lo hizo como cofradía independiente. La talla está realizada en madera de caoba policromada y es objeto, todavía lo sigue siendo hoy, de un creciente fervor popular, que es el origen de las muchas hermandades de penitencia que se fueron creando, sobre todo en el entorno de la bahía de Cádiz, casi como filiales
de la matriz, que sería la de la capital, la que sigue teniendo su sede canónica en la Catedral Vieja de Cádiz, en la iglesia de Santa Cruz. Realmente, el cautivo de Cádiz, con respecto al prototipo original de Madrid, mantiene su misma postura hierática, su estricta composición frontal, la solemnidad de su semblante, la colocación de sus brazos y manos, así como la cabellera natural, la corona de espinas metálicas y el escapulario con la cruz trinitaria. Como elementos más personales, podríamos aducir la inclusión, por primera vez que yo sepa, de pestañas postizas y el tratamiento verdaderamente sumario de la barba y del bigote, advirtiéndose además con el paso de los años un oscurecimiento quizás ya excesivo de lo que sería la encarnadura de la propia imagen, independientemente de que esté realizada en una madera de tonalidad oscura como es la caoba, ¿no? Fueron excombatientes de la Guerra Civil Española quienes constituyeron en 1939 la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Esperanza, radicada a partir de 1980 en la parroquia de Nuestra Señora del Rocío de Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla. En septiembre de 1939 se firmó el contrato con el escultor Antonio Illanes Rodríguez para la realización de la imagen del Señor Cautivo, importando su adquisición una suma de 6.000 pesetas. Desde 1951 efectúa su salida procesional por las calles nazarenas el Domingo de Ramos, vestido con una túnica morada sobre la que destaca el escapulario con la cruz trinitaria. Su cabeza, de hermosas y nobles facciones, reproduce un modelo físico habitualmente empleado por Antonio Illanes en estos años de la posguerra. Probablemente a muchos les habrá recordado casi de inmediato la cabeza del Señor de las Penas de la Cofradía de San Roque en Sevilla. Los cabellos están tallados y sobre los mismos no se exhibe corona de espinas. Ya empezamos a ver cómo la imaginería comienza a apartarse de una manera libérrima, podríamos decir, de lo que sería el arquetipo original, es decir, permitirse una serie de licencias que no están presentes en el modelo original, aunque conserven la advocación y otros elementos como podrían ser el escapulario, ¿no? En los tristes sucesos de 1936 quedó destruida la imagen de Jesús Cautivo, que se veneraba al menos desde el siglo XIX en la parroquia de Nuestra Señora de Consolación, en la localidad serrana de Cazalla de la Sierra, en Sevilla. Fueron unas señoras, unas devotas, quienes se propusieron en los años inmediatos de la posguerra restituir al culto una nueva imagen que, con el apoyo económico de todo el pueblo, encargaron al retablista y escultor José Alarcón Santa Cruz. En torno a ella se gestó primero una agrupación parroquial y a partir de 1946, en un proceso que vamos a ir viendo repetido en otras muchas localidades, pues una cofradía de penitencia que procesiona como la vuestra en la tarde del Jueves Santo. Desde un punto de vista estrictamente artístico, es una imagen que posee un interés mediano, máxime cuando se sustituyeron sus manos originales por otras, las que estamos viendo, que en realidad habían pertenecido a un ángel, el ángel confortador del misterio de la oración en el huerto, de la cofradía de Cazalla de la Sierra. Posee, como estáis viendo, pues una corona de espinas metálica que se posa sobre los cabellos, que están tallados con una gran simplicidad volumétrica. Llegamos así al punto en que se gesta vuestra imagen titular de Jesús Cautivo, que es una obra, probablemente una de las más emblemáticas de su producción, del imaginero ayamontino José Vázquez Sánchez en 1943. Para esta hermandad que procesiona en la tarde del Jueves Santo desde la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Un imaginero que no voy yo a descubrírselo a todos ustedes, que sabrán mucho más de él que yo, seguro,
pero que recordaré simplemente que realizó sus primeros estudios, concretamente el bachillerato, en la propia capital onubense, recibiendo sus primeras lecciones de pintura en el Museo Provincial y que posteriormente ingresó como alumno en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Sevilla, siendo un alumno, podríamos decir, un discípulo muy distinguido tanto de Agustín Sánchez Cid como sobre todo de Sebastián Santos Rojas, el imaginero natural de Higuera de la Sierra. Un escultor que llegó a recibir ya encargos independientes siendo muy joven, a partir de 1936, precisamente aprovechando la necesidad que había de restituir el patrimonio religioso perdido en todas las localidades andaluzas, pero sobre todo en el entorno que él mejor conocía, de la provincia de Huelva, que llegó a tener abierto taller, estudio propio en Sevilla, en el Palacio de los Marqueses de la Algaba, un espacio que había sido, por cierto, ocupado inmediatamente antes por otro gran escultor, José Antonio Rodríguez Fernández Andes, muerto prematuramente, y desde el Obrador sevillano pues surte efectivamente no solamente de obras escultóricas, también pictóricas, también verdaderamente especializado en la obra de restauración, pues como digo, a muchas localidades, incluso también portuguesas y del resto de España. Un escultor que ha dejado una profunda huella en Isla Cristina, realizando pues una serie de imágenes titulares, desde el Cristo de la entrada en Jerusalén hasta la Reina de los Ángeles, pasando por los titulares de la Hermandad de Jesús Cautivo, pero no solamente aquí, también la Virgen de la Amargura, de Ayamonte, también el Cirineo de la Hermandad de Jesús Nazareno de Huelva, e incluso en Sevilla pues podríamos destacar la imagen del San Juan Evangelista de la Cofradía de los Gitanos, que sigue pues estando expuesta al culto en la iglesia, en su santuario, antigua iglesia del Valle. Pues bien, este destacado escultor de la tierra, podríamos decir, es el autor de vuestra venerada imagen titular, que fue concebido originalmente, como saben todos ustedes, con cabellera tallada, pero que de inmediato pues se le sustituyó precisamente con esa ansia, ese deseo de asemejarse lo más posible al prototipo original madrileño por esta cabellera de pelo natural, sobre la que se ciñe la corona de espinas. Tiene corona de espinas metálica, tiene corona de espinas sobrepuesta, tallada en pasta de madera. Quizás a nivel de policromía lo más interesante sea que en su pómulo izquierdo pues se ha reflejado con total verosimilitud pues una fuerte contusión con desgarro de la piel, incrementándose así un aspecto doliente que no obstante no logra turbar la serenidad, la mansedumbre que trata y que logra transmitir esta imagen, que como digo se trata de las más significativas de toda la imaginería procesional de la provincia de Huelva. Durante décadas la devoción a Jesús cautivo en Morón de la Frontera se había también concitado, esto lo vamos a ver en bastantes más circunstancias, lo habíamos visto en Cádiz capital, alrededor de una pintura que representaba al Cristo de Medinaceli y de Madrid. Ese es el germen de la devoción, que posteriormente se extiende hasta tal punto que se hace casi necesario efectivamente agrupar a los fieles laicos en una hermandad de penitencia. Eso es lo que sucedió aquí a partir del año 1943, creándose una cofradía que encarga su titular, una vez más, al imaginero natural de Umbrete, Antonio Illanes Rodríguez, que la finalizó en 1944 para protagonizar su primera salida procesional en esa tarde del Domingo de Ramos. Hay que decir que, aunque en el ajuar de la imagen, yo la he visto personalmente, se conserva una corona de espinas de plata, no suele hacer uso de ella. Y de hecho, si nos fijamos, la encarnadura de su frente está completamente limpia de heridas y de regueros de sangre. Como feliz recurso naturalista, al inclinar hacia la derecha
la cabeza, el cabello tallado no permanece rígido, sino que cae con una gran soltura, con una gran abundancia por ese lado. De tal manera que al final debemos concluir que casi es el escapulario, con la cruz trinitaria, casi el único distintivo que contribuye a afianzar el enlace, podríamos decir, entre esta imagen y la Orden de la Santísima Trinidad. El imaginero sevillano Carlos Bravo Nogales esculpió en 1944 esta imagen titular de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Esperanza, que todos conocen como la Hermandad de Medinaceli, radicada en la capilla de San Isidro de Algeciras, en la provincia de Cádiz, desde donde efectúa su salida procesional el Martes Santo. Una vez más, nos encontramos con una escultura para vestir, tallada en madera de cedro, policromada, un buen tratamiento anatómico, provista de articulaciones en hombros y codos y con esa corona de espinos sobrepuesta. Sabemos que en 1988 fue restaurada en Sevilla en el taller de un discípulo de su autor. El autor era Carlos Bravo Nogales, pues la restaura José Lucena Gómez, discípulo, como digo, aventajado del artista. En enero de 1945, el obispo de Cádiz, Tomás Gutiérrez, bendijo esta imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, que el escultor sevillano José Romero Morillo había tallado el año anterior para la cofradía de San Fernando, establecida en la parroquia mayor de San Pedro y de San Pablo, de la isla de León. El domingo de Ramos de ese año ya verificó su primera salida procesional sobre el paso que le había prestado la Hermandad de la Veracruz. Y desde 1984 pues ya sale el Lunes Santo. La efigie despierta un gran entusiasmo y unas grandes muestras de fervor entre los isleños. Su cabeza, que rebosa un dulce misticismo, se inclina hacia la izquierda y luce, como el Cristo de Medinaceli de Madrid y el de la capital gaditana, a quien parece estar teniendo como modelo, pues la cabellera natural, la corona de espinas metálicas. Sí quisiera simplemente apuntar un detalle inusual. Ese detalle sería el haber colocado 3 lágrimas de cristal resbalando por sus mejillas. Es probablemente el primer caso que dentro de la iconografía del Cristo de Medinaceli sucede tal circunstancia. Recientemente, en el año 2002, fue restaurado en Sevilla por uno de los restauradores que están más en boga en la actualidad, Pedro Manzano Beltrán, que es natural de San Fernando y por consiguiente viene restaurando gran parte de aquella imaginería, ¿no? Écija es otro caso como el que nos referíamos con anterioridad, en donde en los orígenes de la devoción se encuentra una pintura. Esa pintura que estamos viendo a nuestra izquierda, donde aparece representada la imagen del Cristo de Medinaceli en la hornacina de un retablo, escoltada a un lado y a otro por los 2 fundadores de la Orden de la Trinidad, San Juan de Mata y San Félix de Valois. Y a partir de la devoción a ese cuadro es cuando se gesta en los orígenes de una cofradía penitencial que tendrá su sede canónica en la parroquia de Santa María. El encargo de la escultura titular se produjo, curiosamente, a un artista que todos conocemos como orfebre, Cayetano González, pero que también era escultor, o al menos tenía en su obrador artífices que eran capaces de modelar las ideas, los diseños que él suministraba. Cayetano González Gómez efectivamente figura como autor, firma a él personalmente el contrato, en el año 1945, de esta imagen que se caracteriza por su semblante apacible, una serenidad que aparece subrayada por esos labios sellados, completamente cerrados, por el hecho de tener una corona de espinas que no es de quita y pon, sino que está tallada sobre la propia cabeza, que está formando un mismo bloque con el cráneo. Vemos cómo últimamente, pues por una moda, pienso yo que malentendida, pues está luciendo en su estación penitencial una túnica blanca, cuando decíamos al principio de nuestra conferencia que es la túnica morada, la túnica cárdena o de color corinto, la que litúrgica e iconográficamente
justifica su presencia en torno a esta iconografía. Una de las grandes devociones de la capital onubense es la imagen del cautivo de la parroquia mayor de San Pedro Apóstol, que durante el primer viernes de marzo recibe la multitudinaria visita, sobre todo de la población residente en el casco histórico. No es titular de ninguna hermandad de penitencia, pero desde el año 2010 suele protagonizar un piadoso viacrucis parroquial por las calles de la feligresía. Es obra de un escultor injustamente olvidado, pienso, porque posee grandes quilates artísticos, el sevillano Antonio Bidón Villar, bendiciéndose en el mes de enero de 1946 y sabiéndose, porque él lo confiesa en una entrevista periodística, que se inspiró directamente en la imagen del cautivo de la parroquia de San Ildefonso. Ahí estamos viendo incluso la estampa que sirvió como de recordatorio para la ceremonia de su bendición. En la parroquia de San Eutropio de Paradas, en la provincia de Sevilla, radica la cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra Señora del Mayor Dolor, cuyo devenir histórico arranca en 1947, cuando un grupo de jóvenes de Acción Católica, aglutinados por el cura párroco, deciden fundar una cofradía de penitencia. Y la efigie del Señor Cautivo se la encargan a un escultor granadino, pero afincado en Sevilla, llamado Rafael Barbero Medina, quien la talló en 1949 por una suma de 4.000 pesetas. Desde luego, en la historia material de esta escultura tiene una gran importancia la intervención que en su momento tuvo un imaginero de la provincia, Manuel Pineda Calderón, que en 1963 aumentó las proporciones de la escultura, sobre todo las proporciones de su torso. Más recientemente, en 1995, ha vuelto a restaurarse ya la imagen con un mayor criterio científico. A pesar de mostrar una frente amoratada, contusionada, regada de sangre, sin embargo, no luce corona de espinas. Digno de mencionarse también por su rareza en esta iconografía es la postura retrasada que ofrece la pierna izquierda con respecto a la derecha, colocando los pies en ángulo recto. Es algo verdaderamente infrecuente en la familia, podríamos decir, de los Cristos de Medinaceli, al menos hasta el punto en que yo la conozco, ¿no? En Sanlúcar de Barrameda nos encontramos con una preciosa iglesia, la de Nuestra Señora de los Desamparados, donde, por cierto, en su pila bautismal se bautizó el gran pintor y tratadista de arte Francisco Pacheco, el suegro de Velázquez. Pues allí, en la iglesia de los Desamparados, tiene su sede canónica la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado y María Santísima de la Estrella. La escultura del cautivo se encargó a un imaginero natural de Carmona, Antonio Eslava Rubio, que la talló en 1949, conservando esa postura embarada, absolutamente rígida, del prototipo original madrileño, del que sin embargo se aparta por tener los cabellos tallados, sobre los cuales se superpone una corona de espinas, luciendo al pecho, como es lo habitual, el escapulario de la Orden Trinitaria, una imagen que procesiona en un paso tallado por Antonio Martín Fernández en la tarde del Jueves Santo. Aunque no procesiona en Semana Santa, esta imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, que se venera en la parroquia de San Sebastián de Estepa, goza de un extraordinario predicamento popular, como lo pregona la multitud de devotos que acude a sus cultos y besamanos durante el segundo viernes de Cuaresma. La imagen también de una actitud hierática, de una conmovedora expresión de bondad en su rostro, fue tallada entre 1952 y 1953 por un escultor que yo creo que es el decano de todos los escultores sevillanos,
ha superado ya los 90 años de edad, un escultor natural de Mairena del Alcor, Antonio Gavira Alba, en su momento fue catedrático, ya jubilado naturalmente hace muchos años, de escultura en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Bueno, pues esta imagen, que hoy día es cotitular de la llamada Cofradía de los Estudiantes de Estepa, sigue sin procesionar. La cofradía saca un crucificado, pero esta imagen sigue recibiendo culto únicamente interno en el interior de la capilla. Es curioso porque en esa misma capilla hay un cuadro con la imagen de Jesús de Medinaceli, un cuadro del siglo XVIII, antiguo, en cuyo marco se puede leer una breve oración, una breve ejaculatoria, que ver en otros cuadros del Cristo de Medinaceli por toda España, y que seguramente conocerán también algunos de ustedes, que dice así: pídeme, que soy muy rico, que aunque cautivo me ves, por mucho que tú me pidas, mucho más yo te daré. Esa inscripción alrededor de la imagen, como digo, yo la he podido contemplar en pinturas históricas del Cristo de Medinaceli repartidas por toda la geografía nacional. La imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, que recibe culto en su capilla propia de la parroquia de la Encarnación de Casariche, en la provincia de Sevilla, como titular de una antigua cofradía de penitencia, pues es obra del ilustre y prolífico imaginero Antonio Castillo Lastrucci, en cuyo taller se adquirió en 1953 por un precio de 7.000 pesetas. La caracterización física de su rostro responde absolutamente en todo a los grafismos rutinarios de su autor: el Cristo del Prendimiento, de la Hermandad de los Panaderos, el de la Redención del Beso de Judas, etc., debiendo señalarse el hecho de presentar esa gruesa corona de espinas trenzada en forma de 8, de recuerdos casi medievales, tallada sobre la propia cabeza. Sobre el pecho pues luce el acostumbrado escapulario con la cruz trinitaria, que también figura, como sucede en muchas de vuestras hermandades, tanto en el escudo corporativo como en el hábito penitencial de los nazarenos. Cada miércoles santo desfila por las calles de la línea de la Concepción la imagen de Jesús cautivo, que es titular de la cofradía de Medinaceli y que es una obra documentada de un escultor de origen valenciano llamado José Rabasa Pérez en 1953, que es una de las que mejor se sigue ajustando al día de hoy al prototipo iconográfico establecido por el Cristo de Medinaceli de Madrid. Es un modelo que él ya había ensayado con anterioridad, por ejemplo, realizando el Cristo de Medinaceli de Ciudad Real, que él mismo había tallado en el año 1951, 2 años antes que este de la línea. Para su pueblo natal de Bujalance, en Córdoba, Juan Martínez Cerrillo, que es el más conocido de todos los imagineros cordobeses del siglo XX, esculpió en 1954 una de las efigies titulares de la cofradía de la Vera Cruz, con sede en la ermita de la Santa Cruz, la de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, una escultura que ha sido restaurada en el año 2010 por Sebastián Montescarpio, que ha vuelto a repolicromarla. El escapulario trinitario viene a recordarnos una vez más las raíces trinitarias de la advocación, y sobre su cabeza, que presenta el cabello de talla, pues reluce un interesante juego de potencias, e incluso a veces, como vemos en la fotografía de la derecha, una corona de espinas de plata, que son muy anteriores a la imagen, son del siglo XVIII, pero que sigue luciendo pues la imagen actual, ¿no? Otro de los prolíficos imagineros de la provincia de Sevilla, Manuel Pineda Calderón, que nació en Alcalá de Guadaira, talla para su pueblo natal una imagen en madera de ciprés de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, regalándosela él a la hermandad que en aquellos momentos se estaba constituyendo en la parroquia de San Sebastián, allá por el año 1955. Es una imagen de tamaño natural, con el cuerpo adecuadamente anatomizado, curiosamente los brazos sin articular.
permanecen completamente fijos y estáticos, con lo cual la ceremonia habitual de vestir a la imagen pues se complica muchísimo, ¿no? Una imagen que presenta, como vemos, los cabellos tallados, ceñidos por una corona de espinas sobrepuesta, con la cabeza muy inclinada para reforzar la expresividad resignada de su rostro y esa actitud entregada de sus manos atadas. Se ha cuidado muy mucho lo que sería la policromía, incluso a pesar de que no iba a poder ser nunca disfrutada, se ha policromado todo el torso con esas huellas de los latigazos, como estamos viendo en esa fotografía histórica, esa fotografía en blanco y negro sacada en el taller del propio escultor. En el interior de la parroquia de San Juan Bautista de Chiclana, en la provincia de Cádiz, un magnífico templo neoclásico, recibe culto la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo, una de las más veneradas de esta villa, tallada por el mismo escultor que había tallado el cautivo de la capital, Miguel Laínez Capote, concretamente en el año 1956. Él, como veremos inmediatamente después, va a ser autor de una serie de imágenes que, imitando la de la capital, va a diseminar por distintos pueblos de la bahía, ¿no? En su rostro, en sus manos, en sus pies, hace gala de un modelado muy suave, de una policromía de tonos muy tostados, muy trigueños, y sobre su cabellera natural pues luce una corona de espinas sobredorada. En este caso, su salida procesional se lleva a cabo el miércoles santo. En la parroquia de San Bartolomé de Pozoblanco se fundó en 1956 una cofradía de penitencia que ese mismo año encargó su titular a un escultor granadino llamado José Callejón Gutiérrez. Una estimable versión, podríamos decir, profundamente piadosa del Medinaceli madrileño, una escultura que ha sido restaurada en el año 2006 por Juan Manuel Martín García y cuya salida procesional tiene lugar en la noche del miércoles santo. En 1957, el escultor sevillano José Paz Vélez, un escultor que sabrán ustedes que residió durante buena parte de su vida en las Islas Canarias y que ha muerto hace muy poco tiempo, hace muy pocos años, en el año 1957 ejecutó prácticamente dos imágenes gemelas de Jesús cautivo. Una, la que hoy es titular de la Cofradía de Santa Genoveva de Sevilla. La otra, la que recibe culto en la parroquia de Santiago de Utrera, como titular de una cofradía de penitencia. Una imagen que se bendijo ya en enero de 1958, una imagen que presenta, como la sevillana, la frente teñida de sangre, como queriendo reflejar, más que la huella de la corona de espinas, pues el sudor de sangre, la hematidrosis sufrida durante la oración en el huerto, ¿no? Esta imagen, por consiguiente, se venera, igual que la hispalense, sin corona de espinas, aunque sí que conserva el evocador escapulario trinitario. En 1957 se fundó en la ermita de San Sebastián de la localidad sevillana de Brenes la Hermandad de Nuestro Padre Jesús cautivo, adquiriéndose ese mismo año su imagen titular al ya mencionado escultor Rafael Barbero Medina. En realidad se trata de una imagen que fue costeada por el alcalde de la población, se llamaba Víctor Torres Alcalá, que la dona a la Corporación Nazarena. Su primera estación de penitencia tuvo lugar en el año 1958 y una vez más nos encontramos con que la cabeza del Señor, de noble semblante, de modelado dulcificado, no ostenta corona de espinas sobre la cabellera tallada y una vez más el escapulario de la Orden Trinitaria constituye su principal nexo de unión con el Cristo de Medinaceli de Madrid. En un pequeño oratorio de la Casa de Pilatos, en Sevilla, recibe culto cada primer viernes de marzo, únicamente ese día, esta imagen del Cristo de Medinaceli, que fue encargado en el año 1960 al escultor Juan Abascal Fuentes
por parte de la entonces recién fundada Pía Unión del Via Crucis a la Cruz del Campo, que desde entonces hasta hoy realiza ese piadoso ejercicio cada primer viernes de marzo. Como curiosidad les diré que su coste de 25.000 pesetas fue pagado a partes iguales por la totalidad de las cofradías penitenciales de Sevilla y que la imagen fue bendecida por el que entonces era obispo auxiliar de Sevilla, después obispo de Pamplona, José María Cirarda Lachiondo, estando asistido por el célebre canónigo y capellán real don José Sebastián Ibandarán. Una imagen hoy olvidada de casi todos, pero que constituye pues una de las más fieles versiones del prototipo madrileño, sabiéndose que Juan Abascal Fuentes se desplazó a Madrid y que obtuvo permiso de los capuchinos para estar toda una noche a solas con el prototipo original para dibujarlo, para modelarlo, para tomar las proporciones y poder realizar así pues una versión fidelísima de aquel modelo. Estamos viendo otros dos ejemplos repartidos por la provincia de Cádiz, en Rota y en Tarifa, que son obras de ese mismo escultor gaditano Miguel Laínez Capote, respectivamente en 1961 y 1963, que prácticamente son como gotas de agua de aquella otra escultura que habíamos visto con anterioridad y que tenían, decíamos, como fiel y espejo en el que mirarse la escultura que Miguel Laínez había realizado ya en el lejano año 1938 para la capital gaditana. Todas ellas se caracterizan por esas encarnaduras trigueñas, por ese semblante juvenil, podríamos decir, y agraciado en el rostro de estos Cristos de Medinaceli. En Jerez de la Frontera nos encontramos con la Capilla del Cristo del Amor, desde donde sale procesionalmente esta imagen de nuestro Padre Jesús cautivo, tallada por Antonio Eslava Rubio, el ya mencionado imaginero de Carmona, en el año 1969. Vemos en la fotografía de la derecha cómo efectivamente posee una corona de espinas metálica que contribuye de alguna manera a acrecentar su proximidad al prototipo de Madrid. Sin embargo, en Semana Santa no la luce en el paso procesional, aunque no se desprende nunca de lo que sería el escapulario trinitario. Antonio León Ortega, el auténtico cabeza de serie de los imagineros onubenses del siglo XX, esculpió en 1974 la imagen de Jesús cautivo que recibe culto en la parroquia de Nuestra Señora del Rocío de Huelva, gozando de un gran fervor en esa populosa zona de Isla Chica y sus alrededores. En el año 2001 fue restaurada esta escultura por el imaginero onubense David Valenciano Larios, consistiendo su intervención en un resanamiento del soporte y en la limpieza de la policromía, sobre todo de los desgastes sufridos en el pie derecho por efecto de los besapiés. Una fiel interpretación, como estamos viendo también, incluso en la posición original de las manos, del arquetipo madrileño. Otra hermandad, la de Medinaceli, de la localidad gaditana de San Roque, se fundó en la Capilla de la Trinidad el 15 de mayo de 1985 y en septiembre de ese mismo año ya se encarga al escultor natural del puerto de Santa María, José Obando Merino, que era discípulo de Castillo Lastrucci, pues la efigie de este señor cautivo, que ya pudo procesionar el Viernes Santo de 1986, aunque actualmente lo hace en la tarde del Miércoles Santo. Los desfiles procesionales de San Juan del Puerto, Huelva, se abren cada año el Miércoles Santo con la salida de nuestro Padre Jesús cautivo desde la ermita de Nuestra Señora de los Remedios. La imagen se debe a Joaquín Moreno Daza, nacido en 1919, muerto en 1995, escultor de Isla Cristina, pero afincado desde 1954 en La Palma del Condado, un escultor que realizaría esta escultura en 1986, aunque no se bendijo hasta noviembre de 1990. Una corona de espinos naturales, como estamos viendo,
se ciñe sobre sus cabellos tallados, y como curiosidad reseñar que ese escapulario trinitario fue confeccionado por las monjas carmelitas de Villalba del Alcor. Vamos aproximándonos al final de esta charla, diciendo que en la parroquia de San Ignacio de Loyola, situada en la barriada del polígono de San Pablo de Sevilla, una parroquia que está asignada desde 1988 a la Orden de la Santísima Trinidad, pues radica esta trinitaria hermandad y cofradía de nazarenos de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, Nuestra Señora del Rosario Doloroso, San Juan de Mata y San Ignacio de Loyola, una hermandad que se erigió canónicamente el 5 de enero del año 2005. La efigie del Señor es obra del acreditado imaginero sevillano Luis Álvarez Duarte, quien la esculpió en madera de cedro, utilizando, como él suele hacer, la técnica de la talla directa, contratándose el mes de julio de 1991 y teniendo lugar su bendición el 28 de marzo de 1992. Su primera salida procesional por las calles del barrio transcurrió el 4 de abril de ese mismo año de 1992. Esta imagen ya se aparta absolutamente en su resolución plástica e iconográfica del prototipo original de Madrid, por más que conserve su advocación y el escapulario trinitario sobre el pecho. La hermosa cabeza de expresión doliente, con abundante y movida cabellera de talla, responde a un modelo físico habitualmente empleado por su autor. Resulta importante subrayar una vez más que no presenta corona de espinas. Otro rasgo distintivo serían sus ojos verdes, o que con respecto a su homónimo madrileño, que está completamente estático, el Cristo de Polígono de San Pablo está caminando. Se ha representado en actitud itinerante, con el torso algo encorvado y con la pierna derecha retrasada. Desde el año 2008, la hermandad encabeza la nómina de las cofradías que realizan su estación de penitencia a la Catedral de Sevilla en la tarde del Lunes Santo, estrenándose con tal motivo las 5 figuras secundarias, también esculpidas por Álvarez Duarte, que representan el momento en que Jesús comparece ante Herodes en presencia de Caifás, 2 soldados romanos y un sanedrita, haciéndose eco del pasaje del evangelista San Lucas en su capítulo 23. Recientemente se ha constituido en la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves de la Algaba, Sevilla, la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Su primera estación de penitencia tuvo lugar en el año 2006, en el miércoles santo, figurando sobre el paso de misterio la figura de Jesús cautivo, esculpida por José Manuel Bonilla Cornejo, acompañada en aquel momento solamente de un soldado romano y de la figura de Poncio Pilato, obras de un escultor local, un escultor algabeño, Miguel Ángel Domínguez, que después ha ido completando el resto de las figuras secundarias. La imagen del Señor, desde el principio, luce, como están viendo en las fotografías, una túnica blanca sobre la que resalta el escapulario con la cruz trinitaria. En 1983 quedó erigida en la parroquia de San Isidro Labrador de los Barrios, en la provincia de Cádiz, pues la cofradía de nuestro Padre Jesús cautivo y María Santísima de la Paz, más conocida como la cofradía de Medinaceli. Pero su titular actual data de 2 décadas más tarde, es una obra de una magnífica escultora sevillana, Lourdes Hernández Peña, que la realizó en el año 2005, ejecutando una cabeza de una indudable calidad técnica y expresiva, quedando su rostro impregnado de una honda emotividad. Una corona de espinas descansa sobre la cabellera de pelo natural y se han conservado las manos de una imagen anterior a la actual, que son el testimonio, el testigo, podríamos decir, de la fundación de la propia hermandad. Y la última de las imágenes que les proyectaré es esta del imaginero sevillano Manuel Madroñal y Sorna, nacido en Mairena del Alcor, que la esculpió en 2006 por encargo de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno de Alcalá de los Gazules, en la provincia de Cádiz. Es una escultura que no procesiona en Semana Santa, que está tallada en madera de cedro,
pero que protagoniza, como estamos viendo, cada viernes de Dolores, pues un piadoso Vía Crucis por las calles de la feligresía. Y me permito concluir. Jesús de Medinaceli como una devoción verdaderamente universal, una escultura de altísimo valor artístico que esparce, podríamos decir, desde Madrid hasta Isla Cristina, el aroma de la mejor imaginería andaluza y sevillana. Ante la hermosa visión de sus divinos rostros, nos viene a la memoria una estrofa de ese inmortal poema de Santa Teresa que dice así: esta divina prisión del amor con que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón, y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. Nada más, muchas gracias. Solo nos queda agradecer a don José esta conferencia, que sin duda pues quedará en nuestros recuerdos, y para que tenga también él otro recuerdo nuestro, pues le hago entrega de esta cerámica con el rostro de nuestro titular, para que lo tenga siempre en casa. Muchas gracias a todos. Reiterar el agradecimiento que ya ha hecho Francis también al profesor Roda Peña, y entregarle también un obsequio por parte del ayuntamiento de algunas publicaciones locales, ¿vale? Aquí tiene, no sé si viene, no está, pero le haremos llegar uno también especialmente sobre una novena sacramental. Vale. Muchísimas gracias.